leer en el Salmo, vamos a leer el Salmo 65. Vamos a leer este Salmo. Y tiene como título, este capítulo tiene como título la generosidad de Dios en la naturaleza. ¿Cuántos saben que Dios es generoso? Él es bueno, Él es grande. La verdad es que no nos cansamos de reconocer la grandeza de nuestro Dios para con nosotros. Entonces, el tema de esta enseñanza va a ser la generosidad de Dios. La generosidad de Dios, ese es el título de esta enseñanza que quiero compartir con ustedes. Dice así la palabra del Señor. Tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Tú, el que afirma los montes con su poder, ceñido de valentía, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas. Tú haces alegrar la salida de la mañana y de la tarde. Visitas la tierra y la riegas. En gran manera la enriqueces con el río de Dios, lleno de aguas. Preparas el grano de ellos cuando así la dispones. Haces que se empapen sus surcos. Haces descender sus canales. La ablandas con lluvias. Bendices sus renuevos. Tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura. Destilan sobre los pastizales del desierto y los collados se ciñen de alegría. Se visten de manadas los llanos y los valles se cubren de grano. Dan voces de júbilo y aún cantan. Amén y amén. Señor, gracias por la lectura de tu palabra. Gracias por la oportunidad que nos permites de poder aprender, Señor, de tu palabra. Gracias por el privilegio que me permites poder compartir, Señor, examinar y seguir aprendiendo más y más, Señor, de tu santa y bendita palabra. Ayúdame a expresarme, a hablar tu palabra con denuedo y podamos, Señor, entender a través de este salmo, que podamos entender tu gran generosidad, Señor, para con la tierra, para con todas las personas de este planeta y especialmente, Señor, la generosidad que tienes para con tus hijos, que estamos hoy aquí diciendo gracias por todas las bendiciones que nos has dado y aquellas que nos vas a dar en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Entonces ya le dije, mis hermanos, que el título de esta enseñanza es la generosidad de Dios. Y de este estudio yo quiero resaltar 8 cosas que yo encuentro en este salmo, 8 cosas que deberíamos nosotros reconocer esa generosidad de Dios, porque mire, a veces uno, no sé, pero a veces uno se levanta en la mañana y bueno, ya abrió los ojos, ya se levantó, ya va a buscar, unos van al baño a bañarse, otros van a hacer el café, otros no sé, pero entender que desde que comienza el día, Dios comienza a bendecirnos, ¿verdad? De que nos levantamos, desde que abrimos los ojos, la generosidad de Dios, aún en aquellas cosas que parecen ni siquiera importantes, pero todo lo que Dios hace es importante, mis hermanos, todo. Entonces yo quiero enumerar 8 cosas importantes en las que yo debo agradecerle a Dios. En primer lugar, Dios es generoso.
porque Él escucha nuestras oraciones, hermano. ¿No cree usted que Dios es generoso en ese sentido? Él escucha, Él atiende nuestras oraciones. La semana pasada hablamos acerca de la oración y expliqué muchas cosas acerca de la oración. Entonces, pero qué maravilloso. Mire, la verdad es que todos, no importa, y yo lo he dicho y lo voy a seguir diciendo, no importa el nivel espiritual que alguien tenga, no importa el conocimiento que alguien tenga, sigue siendo un hombre débil. Todos los seres humanos seguimos luchando con debilidades, pero aún así, en medio de nuestras debilidades, nos acercamos a Dios en humildad. Mire qué importante. Dios nunca rechaza un corazón contrito y humillado. Y Dios se le acerca ¿a quién? Al humilde. Entonces esa es una de las bendiciones que tenemos cuando buscamos a Dios en oración. Yo debo buscarlo en un espíritu de humildad. Amén. En humildad. Entonces cuando yo me acerco a Dios en humildad, Dios es generoso y Él escucha mi oración. Versículo 2, mire lo que dice. Tú oyes la oración. Tú oyes, Señor, la oración. A ti vendrá toda carne. En otras palabras, a Dios se le puede acercar un niño y Dios va a recibir la oración de ese niño. A Dios se le puede acercar un joven y Dios va a recibir la oración de ese joven. A Dios lo puede buscar una mujer, un hombre, y aún en medio de sus debilidades o defectos, si esa persona reconoce su pecado y es humilde para acercarse a Dios, Dios va a escuchar esa oración. Yo espero que usted nunca vaya a decir: ¿para qué voy a orar si de todas maneras Dios no va a oír mi oración? Ya se lo he dicho, Dios va a recibir tu oración si tú eres humilde y te arrepientes de tu pecado. Las cosas no son tan difíciles, hermanos. Si yo soy humilde, si usted es humilde para reconocer su pecado, ¿se acuerdan de aquel versículo en Proverbio 28:13? El que encubre su pecado. Ahí está el problema. Cuando yo trato de encubrir mi pecado, cuando yo trato de justificar mi pecado, cuando yo trato de decirme a mí mismo, lo que pasa es que yo saqué el carácter de mi abuela, y como la abuela era una pleitista, entonces aquella hermanita, ¿verdad?, que dice: es que yo tengo el carácter. Entonces se está justificando, creyendo que como la abuela era así, entonces ahora yo soy así. No, espérate, hermano. En Cristo somos nuevas criaturas. Entonces nacemos de nuevo. Entonces, ¿qué quiere decir, hermano? Dios va a recibir mi oración. Sí, Él la recibe, y a Él puede acercarse cualquier persona. Cualquier persona. Mire, que nunca se nos olvide aquel ladrón en la cruz. Ese hombre no estaba allí por ser buen ladrón. Usted ha oído el buen ladrón y el mal ladrón, ¿verdad? ¿Ha oído eso? Eso es mentira, eso no existe. Ese no era ni buen ladrón. Ningún ladrón es bueno. Ningún ladrón es bueno, porque robar es pecado. Pero ese hombre no solo era ladrón, ese hombre lo más probable era un violador, lo más probable era alguien terrible, había hecho cosas terribles. Porque para que ese hombre pudiera ser muerto de esa manera, tuvo que haber cometido crímenes atroces. Entonces estos dos hombres están siendo crucificados con Cristo como uno de los hombres más terribles. Pero ese hombre, con todo su pecado, fue humilde. Ese hombre fue humilde. Oye, tú, le dice al otro ladrón, ni siquiera tienes temor de hablar. Tú y yo merecemos lo que nos están pasando. Pregunto, ¿no es humildad cuando alguien entiende que lo que le pasa es porque lo merece? Eso es humildad, señores. Eso es humildad.
Si me está pasando esto es porque yo lo sembré, yo estoy cosechando. Eso es humildad. Pero la gente que dice, ay, pero yo no sé por qué me pasan tantas cosas malas. Deberías de ver cuántas cosas malas estás haciendo. O cuántas cosas malas has hecho y por eso estás recibiendo. Entonces, aquel hombre demostró su humildad. No tiene temor de hablar. Nosotros merecemos estar aquí, pero él no ha hecho nada malo. ¿Ah? Y luego reconoce a Jesús como rey. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pregunto, ¿recibió Jesús esa oración? Claro, hermano, claro que la recibió, porque salió del corazón de un hombre humilde. Así que alguien puede ser el pecador más terrible, pero si se acerca a Dios en humildad, Dios lo va a recibir. Así que hoy le añadimos algo más a la oración, hermano, para que entendamos que sí, Dios va a recibir nuestra oración. Por eso dice, tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. En la generosidad de Dios. Número 2, por la generosidad de Dios, nosotros recibimos perdón. Dios no solamente escucha nuestra oración, sino que Él nos va a perdonar. Versículo 3 dice, las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones, ¿qué dice? Tú las perdonarás. Te lo voy a decir de otra manera más sencilla. Cuando el salmista dice, las iniquidades prevalecen contra mí, es lo mismo que dijo Pablo en Romanos capítulo 7. En mí no hay nada bueno. ¿Por qué? Porque mi cuerpo siempre quiere cosas malas. Entonces nosotros debemos reconocer que nuestra naturaleza humana siempre está inclinada hacia lo malo. Tenemos que estar de acuerdo con eso. Pero aún así, tenemos que entender que la generosidad de Dios, por esa generosidad somos nosotros perdonados. Perdonados. ¿Alguien aquí merece ser perdonado? No. ¿Alguien merece ser perdonado? No. Usted no merece. Yo no merezco. El perdón lo recibimos por la gracia. Por la gracia, el sacrificio de Cristo. Por eso somos perdonados. Por esa gracia, por ese favor, somos perdonados. Lo que nosotros merecíamos, hermano, era el infierno. Hasta que uno entiende lo que merece, entonces uno se vuelve agradecido. ¿Ah? Jesús entra a la casa de un hombre importante. Claro, aquel hombre importante no le da importancia a Jesús y lo recibe como cualquier cosa. Pero entra una mujer prostituta a esa casa, se tira a los pies de Jesús y comienza a agarrar sus pies y comienza a enjugarlos con sus lágrimas y con sus cabellos. Y aquella mujer está postrada a los pies de Jesús. Y aquel hombre importante dice dentro de él, si este fuera profeta, supiera quién le está tocando los pies. Lo que aquel hombre importante no sabía, que esa mujer le estaba dando más importancia a Jesús que él mismo. Y entonces Jesús le hace una pregunta. Quiero preguntarte algo. Creo que ese hombre importante se llamaba Simón, si no estoy equivocado. Quiero preguntarte algo, le dice. ¿Quién es el que ama más? ¿Quién va a amar más? ¿Al que se le perdona poco o al que se le perdona mucho? ¿Quién va a amar más? Al que se le perdona mucho. ¿Y qué era lo que el Señor estaba enseñando? Que aquel hombre creía que él era tan bueno que ni siquiera le dio la importancia a Jesús en su casa. Pero aquella mujer cayó postrada. ¿Por qué? Porque ella reconoció que era una pecadora. Mis hermanos, cuando uno se da cuenta de dónde el Señor lo sacó, se vuelve más agradecido que nadie. ¿Cómo a mí se me va a olvidar de dónde me sacó el Señor?
¿Cómo se me va a olvidar a mí quién era yo? ¿A dónde estaba? ¿Cómo era mi vida? ¿Cómo se me va a olvidar? Por eso nunca quiero dejar de decirle al Señor: gracias por haberme salvado. Gracias por haberme perdonado. Gracias por haberme limpiado. Que nunca se te olvide lo que hizo el Señor contigo. Él te perdonó de todos tus pecados. Debemos estar agradecidos, porque cuando a usted se le olvida de dónde el Señor te sacó, usted va a retroceder. Pero cuando usted tiene en su memoria de dónde te sacó el Señor, los pecados que te perdonó, jamás vas a dejar de ser agradecido con el Señor. Voy a reconocer la generosidad de Dios, porque Él me ha perdonado. Y no solo me ha perdonado, me sigue perdonando. Porque aquel que diga que no comete algún error, pecado o falta todos los días, está mintiendo. Todos los días fallamos, todos los días cometemos errores, todos los días alguna mala decisión tomamos, todos los días hacemos algo que ofendemos a Dios. Por eso el Señor mandó en el Padre Nuestro que debemos pedirle perdón todos los días. Todos los días pídale perdón. La generosidad de Dios. Número 3, por la generosidad de Dios, Él nos sacia, nos llena. Versículo 4, verso 4. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Lea conmigo lo que sigue si puede. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Seremos ¿qué? Saciados, llenos. ¿Y qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante? Mi hermano Daniel lo decía mientras oraba. Lo más importante de Dios es su presencia. A veces estamos más enfocados en el milagro que en el que va a ser el milagro. A veces estamos más enfocados en las cosas materiales y no estamos enfocados realmente en la presencia, lo que yo más necesito. Como dijo Moisés: Señor, si tu presencia no va conmigo, mejor ni nos movamos de aquí, Señor. Y el Señor le dijo: mi presencia va a ir contigo y te dará descanso. Qué importante cuando la presencia de Dios, pero la presencia de Dios nosotros la tenemos. La presencia de Dios es la que nos sacia, pero gracias a su generosidad. No porque yo lo merezca, no porque usted lo merezca, entonces Él nos sacia. Y este versículo 4 nos debería de animar no solamente a ser agradecidos con Dios por su generosidad, sino que debería de animarnos siempre a venir a su casa. Porque de eso se trata este versículo. Bienaventurado al que tú escogieres y atrajeres a ti. ¿Qué es lo que el Señor está haciendo? Nos atrae, nos invita para que nos reunamos como iglesia, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Hermano, este lugar se consagró para que nos reunamos y busquemos a Dios en oración. Este lugar se consagró para que aquí adoremos a Dios, aquí escuchemos la palabra. Este lugar se consagró ¿para qué? Para que aquí la presencia de Dios nos bendiga, nos llene, nos fortalezca. Este lugar está consagrado para que su pueblo se reúna y venga a ser renovado siempre este lugar. Por la generosidad de Dios somos saciados, somos llenos. Yo no sé cuántas veces le ha pasado a usted. Yo no sé si fue el domingo pasado o el antepasado que yo les dije: hermano, yo no quería venir, no tenía ánimo de venir a predicar. Y muchas veces he venido así, a veces con dolor, a veces desanimado, a veces he venido que quisiera estar en un lugar relajadito, descansando, pero no, hay que venir, hay que cumplir. Pero cuando vengo a este lugar, cuando nos reunimos, cuando buscamos la presencia, cuando estamos conscientes que Dios realmente Él está aquí y su presencia nos sacia, nos renueva, nos levanta. Hermano, al momento de salir de este lugar, yo no salgo igual. Yo no sé si le ha pasado a usted. No salgo igual.
salgo con un nuevo ánimo. De hecho, salgo con ganas de seguir haciendo lo que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque somos saciados, somos llenos, somos renovados, hermano. El Señor nos renueva como el águila. ¿Qué te parece si le alabas esta mañana? Somos saciados, somos renovados en su presencia. Gracias, Señor. Entonces, por su generosidad, Él nos sacia, nos llena, nos consuela, nos fortalece. Número 4, por la generosidad de Dios, Él nos responde. Pero escuche esto, Dios nos responde con tremendas cosas. ¡Wow! Eso es impresionante. Dios, por su generosidad, Él nos responde con tremendas cosas. Versículo 5. Esto está poderoso, hermano. Verso 5. ¿Lo puede leer con ánimo? Con ánimo esta mañana. Dice, con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Con tremendas cosas. ¿Dios nos va a qué? ¿Dios nos va a qué? Entonces podemos confiar que Dios responde y nos responde con tremendas cosas. Hermano, yo no sé si usted ya tiene la experiencia de la que le voy a contar ahorita. Que usted está orando por un familiar que está sumergido en pecado. No voy a dar detalles, pero una persona que está en pecado, que está sumergido, que está allí, y usted se ha levantado a orar por esa persona, un familiar o un amigo o un conocido, y usted se levanta a orar y usted clama por esa persona. ¿Cuántos saben que Dios oye la oración intercesora? Si yo le decía el otro día, el domingo pasado, una de las oraciones que realmente a mí me bendicen es la oración de intercesión. La oración de intercesión, porque la oración de intercesión te lleva a conectarte con la necesidad de los demás. Cuando tú oras por alguien y luego ves que esa persona viene a Cristo, y luego ves que esa persona entrega su vida a Cristo, luego ves a esa persona servir a Cristo, hermano, yo quiero decirte algo. Para mí eso es algo tremendo. Para mí es una respuesta. ¿Qué palabra puedo usar, hermano? Es algo impresionante. ¿Por qué? Porque la salvación de un alma es importante, hermano. Con tremendas cosas. No me canso de orar por todos mis familiares, mis tíos, primos, sobrinos, hermanos míos. Yo le he dicho a ustedes que yo tengo hermanos que no conozco. Tengo muchos hermanos que no los conozco. Y si tengo hermanos, tengo sobrinos que no conozco. Pero oro por ellos. Y una de las cosas que Dios realmente le agrada es que aprendamos a orar para que las almas vengan a Cristo, hermano. Con tremendas cosas. Dios va a responder, oh Dios de nuestra salvación. ¿Qué es lo que Dios quiere traer a la humanidad? ¿Qué es lo que Dios quiere traer a la gente? Salvación. No nos cansemos de orar por nuestros familiares. No nos cansemos de orar por nuestros amigos. No nos cansemos de orar por nuestros conocidos. No nos cansemos de orar porque nuestro Dios responde ¿con qué, hermano? Con tremendas cosas. Yo no sé si usted también ha tenido la experiencia de orar por una persona enferma y luego ve usted el milagro de sanidad. Qué impresionante. Qué bendición es cuando uno ha sido un instrumento en las manos de Dios, orando por una persona enferma, intercediendo por una persona que está atormentada o alguien que está padeciendo de alguna dolencia. Y luego esa persona te dice, pastor, hermano, mira la oración, gracias a Dios por tu oración, porque hoy estoy sana, hoy estoy libre, hoy estoy bendecido. Porque Dios nos responde ¿con qué? Con tremendas cosas. Pero debemos orar.
debemos clamar, debemos obedecer al Señor con tremendas cosas. Provisión. Han habido momentos en nuestras vidas, y yo sé que algunos de aquí se van a identificar con lo que voy a decir, pero han habido momentos en nuestra vida donde Dios permite y nos hace pasar por un desierto de escasez. Y muchas veces Dios va a permitir que llegue ese desierto de escasez, y aunque uno en ese momento se puede deprimir, angustiar, desesperar, y a veces hasta uno le puede preguntar: Señor, ¿qué estoy haciendo mal? Y no es nada mal lo que estoy haciendo, no. Sencillamente Dios está permitiendo pasarnos por un proceso de escasez, porque Dios quiere que aprendamos a depender de Él y nada de más. Dios quiere que aprendamos a esperar en Él y no en nadie más. La palabra de Dios me dice que Dios permitía que el pueblo de Israel pasara por momentos de sed. 3 días sin beber agua, 3 días sin tener agua. Los niños con sed, las mujeres, los ancianos, los animales con sed. Todo el pueblo de Israel está por el desierto 3 días. Y cuando usted lee eso que está ahí en la palabra, cuando usted lee, dice la palabra que Dios los llevó por esos 3 días de desierto, y cuando llegaron a encontrar agua, el agua estaba amarga, y el pueblo murmuró, criticó, blasfemó. Pero si usted sigue leyendo, dice la escritura que Dios los llevó esos 3 días sin agua, y que Dios los había llevado a esas aguas amargas para probarlos y bendecirlos. Muchas veces Dios va a permitir eso para que podamos ver su gloria. ¿Cómo voy a ver la gloria de Dios, hermano? ¿Cómo voy a ver la gloria de Dios si todo lo tengo? ¿Cómo voy a ver la gloria de Dios si en algún momento Dios no permite que se levante una tempestad? Dios permite cosas, Dios permite circunstancias para que podamos ver su gloria, hermano. Yo no sé si esta mañana hay alguien aquí que dice: pastor, yo no sé qué me está pasando en mi casa, en mi vida, pero todo va de mal en peor, todo va de mal en peor. Yo quiero decirte algo: nuestro Dios responde. ¿Y sabes cómo responde? Con tremendas cosas. La pregunta que yo estoy a punto de hacerte es la siguiente: ¿estás tú confiando en Él o estás renegando contra Él? ¿Estás tú confiando en Él o estás renegando contra Él? Eso hace una gran diferencia. Eso hace una gran diferencia. Dios va a bendecir a aquellos cuando todo tienen y de repente Dios se los quita. ¿Se acuerdan del siervo Job? Cuando le llegaron a decir: no tienes ovejas, no tienes camellos, no tienes vacas, no tienes nada, todos se lo robaron. No tienes hijos porque todos murieron, la casa les cayó encima. No tienes nada. Aquel hombre rasgó su vestido, cayó de rodillas y él dijo: yo vine desnudo y desnudo me voy a ir. Jehová me lo dio todo y Jehová me lo quitó. Sea bendito el nombre de Dios. Aquel hombre no renegó, aquel hombre no cuestionó. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Renegamos, cuestionamos, maldecimos, ofendemos, nos amargamos la cara desde que nos levantamos, en lugar de una sonrisa para decirle: Señor, gracias. Desde que nos levantamos, muchos de nosotros nos levantamos con la cara amargada, como que la cena del día siguiente, el día anterior, comimos alacrán con gallo pinto. Y en la mañana se enjuaga con... Ay, Dios mío. Dios responde con tremenda.
Siga orando, hermano. No reniegue. Mire, entre usted más reniega, el desierto se le va a alargar. Entre usted más cuestiona, el desierto se le va a hacer más largo. Estas cosas yo no las aprendí en el valle de sombra. Eso lo he aprendido en los desiertos. Lo he aprendido en carne propia. A bendecir a Dios cuando hay y a bendecir a Dios cuando no hay. ¿Ah? Cada vez que viene diciembre es una temporada que me trae muchos recuerdos. Uno de esos recuerdos es mi esposa, mis hijos y yo aquí en una casita de plástico negro ahí, en aquella esquina, en ese lugar, que era el lugar parejo. Todo esto era un gran hueco aquí para un diciembre. Y una hermana maravillosa, hermana en Cristo, nos regaló una comida riquísima ese día. No recuerdo si eran 24 o 31, no recuerdo. Y nos regaló, y nosotros alegres, felices, porque teníamos la cena de Navidad. Y me acuerdo que mis hijos se fueron por ahí a tirar unas triquetracas. Y mi esposa y yo nos fuimos por allá. Y no nos dimos cuenta que se metieron unos perros por detrás y se nos comieron toda la comida. Esos perros se comieron la mejor comida de Navidad. Ese día nos fuimos a acostar sin comer. Ese día nos fuimos a acostar sin comer. Nada. Es uno de los recuerdos que tenemos por ahí todavía. Pero ¿qué es lo que Dios hace? Dios muchas veces va a permitir cosas para ver cómo reaccionamos, hermano. Yo espero que alguien reciba eso. ¿Cómo reacciono? Maldigo, los persigo a estos perros y los mato. ¿Qué hago, Señor? Hay que alabar a Dios en todo tiempo. Dios nos responde con tremendas cosas. Todos esos desiertos. Y yo le contara a usted la experiencia, la anécdota, tal vez un día me ponga a escribirla, o mi esposa tal vez, a escribir esas anécdotas de esos desiertos que pasamos. Pero hoy y durante mucho tiempo hemos visto a Dios responder con tremendas cosas. Así que no dejes de clamar, no dejes de buscar a Dios, porque Dios te va ¿a qué? Dios te va a responder ¿con qué? Con tremendas cosas. Alguien dele un aplauso al Señor, hermano, esta mañana. Él va a responder con tremendas cosas. Número 5. Dios por su generosidad nos permite, oiga, ser testigos de su poder sobrenatural. Oiga, Dios por su generosidad nos permite ser testigos de su poder sobrenatural. Versos 6 y 7. Versos 6 y 7. Tú, el que afirma los montes con su poder, ceñido de valentía, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Oye, estos dos versículos nos hablan del poder sobrenatural de Dios, que Él puede calmar aún ese impetuoso mar. Dios tiene un poder sobrenatural. Tú, el que afirma los montes con su poder, ceñido de valentía, el que sosiega el estruendo de los mares y el estruendo de sus ondas. ¿Se acuerdan ustedes cuando los discípulos estaban en aquella tempestad? ¿Se acuerdan? En la barca ya casi se hundía, pero llegó Jesús caminando, llegó Jesús sobre las aguas, poder sobrenatural. Y con ese poder sobrenatural calmó las aguas. Estábamos en una vigilia. Si no estoy equivocado.
el año no lo recuerdo, pero mi nieto Gadiel estaba chiquitito. Mi nieto Gadiel nació con sus pies planos, no tenía la curvatura. Y estábamos en esa ocasión celebrando una vigilia aquí. Y estábamos ministrando. Y en eso estábamos orando por sanidad, estábamos orando por milagros, estábamos orando para que el poder de Dios fluyera. Y recuerdo ver a Yelixa llorando aquí en este lugar. Cuando ella pasó llorando, temblando, Yelixa cargaba al niño, a mi nieto, y ella lloraba y temblaba. Y entonces me acerco yo y me dice: pastor, mire, el niño tiene la curvatura en los pies. Nadie le puso mano. Nadie le fue a dar una palabra, porque Dios actúa como Él quiere. ¿Qué es lo que te quiero decir, hermano? Dios en su generosidad nos permite a nosotros ser testigos de ese poder sobrenatural. Hay una pregunta que yo me hago, creo que la otra vez se la dije, y no recuerdo si encontramos una respuesta, pero como estoy hablando de esto, me gustaría volverla a hacer esa pregunta. ¿Por qué hoy no suceden tantos milagros como habían antes en esta iglesia? Mire, en esta iglesia no fallaba una semana testimonio de sanidad, testimonio de provisión, testimonio de restauración, testimonio, y no faltaba. Siempre había testimonio. Nunca, hace muchos años, jamás salía una revista mensual sin que hubieran testimonios de sanidades y de provisión. Algunos todavía recordamos fotos de un niño sanado de leucemia, de un hombre caminar y levantarse de una silla de ruedas. Aquí tenemos testimonio de personas con SIDA sanada, de cáncer sanado. Y entonces yo me hago una pregunta: ¿y por qué hoy no oímos esos milagros? ¿Aló? ¿Por qué hoy no? ¿Por qué hoy no hay esos testimonios de manera continua? ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado en esta iglesia? Yo sigo haciéndome esa pregunta. Dejamos de orar, dejamos de creer, dejamos de ministrar, nos quedamos callados porque hay gente que recibe milagros pero no lo testifica. Hay gente que le pide a Dios milagro y Dios hace el milagro, y cuando deberían de venir a glorificar a Dios no lo testifican. ¿Qué está pasando? Mire, hermano, esta temporada de diciembre debería ser una temporada donde cada culto debería haber gente aquí dándole gracias a Dios por los milagros que han recibido durante el año. Cada domingo de diciembre, cada domingo, que ya nos quedan pocos, dos domingos creo que nos quedan. Cada domingo de este año, cada miércoles de este año, de este mes de diciembre, debería de haber alguien aquí diciendo: apúntenme para un testimonio. ¿Por qué? Porque mi matrimonio estaba destruido y Dios lo restauró. Porque mi vida, porque yo me había descarriado, pero volví y aquí estoy en el nombre de Jesús. Porque yo viví tantos meses sin trabajo, pero aunque no tenía trabajo, Dios nunca me desamparó. Y yo creo que esa es una de las cosas que dijo mi hermano Darwin. Hay testimonios que ahí están, pero están escondidos. Pero debemos seguir orando. Por eso hay que seguir orando. El domingo pasado yo te decía: hay que orar por milagros. Hay que orar por sanidad. Hay que orar para que Dios vuelva a extender su mano en el nombre de Jesús. Que volvamos a ser testigos de su poder sobrenatural. Que volvamos a tener la fe de invitar a personas
que están con cáncer allá en la calle y decirle, vamos a la casa de Dios. Dios puede traerte un milagro. Dios puede hacerte un milagro. Dígame. Amén. Entonces hace falta fe. Lo que hace falta es fe. ¿Y la fe? ¿Cómo la obtengo? ¿Cómo obtengo la fe? ¿Cómo va a crecer mi fe? Por oír la palabra. Entonces, o no estamos oyendo bien, porque yo me esfuerzo aquí hasta por gritar, hermano, para que usted me escuche. De hecho, a veces tengo que hacer un doble esfuerzo para que los dormilones no se duerman. Sí, aquí hay de todo. Entonces aquí hay que hacer un esfuerzo. Entonces la pregunta es, decía mi hermano Daniel, en este lugar siempre hay palabra. En este lugar siempre Dios nos está hablando. Y no lo hago para vanagloria ni para... No, Señor. Porque es Dios el que pone el querer y el hacer. Es Dios el que levanta, es Dios el que hace la obra. Entonces la pregunta es, si en este lugar hay palabra y la fe debe de venir por la palabra, entonces ¿estamos oyendo mal? ¿O no la estamos aplicando? Creo que por ahí vamos. Malagradecidos. No estamos queriendo obedecer las cosas sencillas de Dios. No queremos obedecer las cosas sencillas de Dios. Entonces los milagros menguan. Se detiene la fuente. Yo espero que este próximo año 2025 la gloria de Dios sea mayor en esta casa. ¿Alguien espera eso? ¿Alguien espera eso? La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Yo creo que el Señor se merece un mejor aplauso que eso, hermano. Yo no se lo pedí para mí, es para Él. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Y nuestra fe debe crecer. Nuestra fe debe crecer. Entonces Dios nos permite ser testigos de su poder sobrenatural. Número 6. Dios por su generosidad nos hace alegrar. Ojo, nos hace alegrar todos los días, en la mañana y en la tarde. Mire qué impresionante este versículo. Versículo 8. Verso 8. Verso 8. ¿Qué salmo estamos leyendo, hermano? Sí, es que yo lo perdí cuando le inventé la Biblia. Salmo 65. Ok. 65. Verso 8. Por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas. Tú haces, léalo, tú haces alegrar la salida de la mañana y de la tarde. Aleluya. El Señor cada mañana nos permite un nuevo día. Y cuando ese día se va, Dios nos permite un tiempo para descansar. Pero oiga lo que el Señor dice: tú haces alegrar la salida de la mañana. Entonces cada mañana que nos levantamos, aunque preocupados, aunque temerosos, deberíamos de levantarnos alegres. O deberíamos de darle gracias a Dios por un nuevo día. Hay un predicador que dice: Dios nos da el día, nosotros ponemos la alegría. ¿Ah? Dios nos da el día, usted ponga la alegría, hermano. Porque usted quiere que Dios le jale aquí. No, hombre, Dios nos va a dar la alegría, el gozo. Entonces tú haces alegrar la salida de la mañana y de la tarde. ¿No cree usted que es una oportunidad que Dios nos da cada día y cada tarde? Saber que Dios me permite un nuevo día. Pero al final del día, saber que Dios me ha permitido ese día y ahora me permite ir a descansar. Es gracias a Dios, hermano. Es gracias a Dios todo lo que recibimos cada día. A su nombre sea la gloria por los siglos de los siglos. Número 7.
Número 7. Dios, por su generosidad, bendice la tierra con todos los recursos que nos provee. Mire qué generoso es Dios. Mire qué generoso es Dios, que bendice la tierra con todos los recursos que nos provee. Versos 9 y 10. Visitas la tierra. Ojo, Él visita la tierra. Dios, su amor, su bondad, su generosidad, Él visita la tierra y la riegas. En gran manera la enriqueces. Con río de Dios, lleno de aguas, preparas el grano de ellos cuando así la dispones. Haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales, las ablandas con lluvias, bendice sus renuevos. Hermano, una de las cosas que tenemos en nuestra bendita tierra Nicaragua es que Nicaragua produce de todo. ¿Ah? Nuestra tierra Nicaragua es bendita, hermano. Bendita, bendita nuestra tierra. ¿Ah? Usted va a los pueblos, mire, y ahí va a ver aquellos hermosos cultivos. Usted va allá a lo de Matagalpa, al lado de esos lugares. Vea el café, los lugares donde se produce el café, el arroz. Usted va al lado de Malacatoya, usted va a ver por todos lados los arrozales. Y entonces usted va a ver cultivo aquí de qué, hermano, papaya, melones, sandía, tomate. ¿Qué no producimos aquí en Nicaragua, hermano? ¿Ah? Mire, todos los días, bueno, esto que es solo esta carretera, todos los días no pasan menos de 200 camiones con ganado para los mataderos. De aquí, de al lado de Chontal, ahí están acá ratito, mire, pasando. No pasan menos de 200 camiones. Usted se imagina qué clase de producción hay en nuestra tierra para producir carne que comemos y que exportamos. Estoy hablando pesado. ¿Ah? Que exportamos, qué bárbaro. ¿Ah? Nuestra tierra está bendecida, hermano. ¿Ah? El que se queja de Nicaragua es porque no sabe lo que tiene, hermano. El que se queja de su patria, el que se queja de su tierra, se queja porque no sé, pero es bendito Dios. Él ha sido bueno, Él sigue siendo bueno, ¿verdad? Que a veces pasan sus desgracias, como la lluvia, que a veces hay mucha lluvia y la inundación y se lleva los sembrados, pero el campesino tiene eso. En el campo la gente se le llevó el cultivo, allá va otra vez a volver a cosechar, a volver a sembrar. Bendito el Señor. Entonces, ¿quién nos bendice, hermano, con el alimento, el sustento? Mire, usted va al mercado, ahí va a hallar para comer, para comprar. Usted va a los supermercados, ahí está la comida, porque Dios permite que todo eso lo produzca la tierra. Entonces deberíamos de estar agradecidos, contentos que nuestro Dios nos provee del alimento, el sustento que viene de la tierra. Amén, mis hermanos. Y número 8 y último, con esto terminamos. Dios, por su generosidad, corona el año con sus bienes. Esto está poderoso. Yo pensé que todo el mundo iba a gritar, a aplaudir, pero bueno, lo dejamos para el final. Tal vez los aplausos y los gritos y todo, la danza también. Dios, por su generosidad, corona el año con sus bienes. Versículo 11 y todos los otros versículos que siguen. Verso 11 dice: tú coronas el año con tus, oiga, con sus bienes. Tú coronas el año con tus bienes, y tus nubes destilan grosura, destilan sobre los pastizales del desierto, y los collados se ciñen de alegría, se visten de manada los llanos, y los valles se cubren de grano, dan voces de júbilo y aún cantan. Dios sigue hablando de lo que la tierra produce. Dios sigue hablando, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? En enero Dios comenzó el año bendiciéndonos, y en diciembre estamos terminando el año bendiciéndonos, hermano. ¿No cree usted que Dios es generoso? ¿Que Dios es bueno? ¿Que Dios se merece toda la gloria, toda la honra, todo el poder, toda la alabanza por los siglos de los siglos? Amén y amén, Señor. Dios es bueno. Aleluya. Él nos está coronando.
Dios está coronando el mes de diciembre, pero nos corona con sus bienes. En otras palabras, Dios nos provee, nos suple. Alguien podrá decir: pastor, no estoy en mi mejor temporada, pero no te has muerto de hambre. Alguien podrá decir: pastor, no estoy en mi mejor tiempo, pero Dios te ha guardado. Alguien podrá decir: pastor, tengo 6 meses de estar sin trabajo, pero estoy seguro que come los 3 tiempos. Dios corona su año, este año, con sus bienes. Es reconocer todo lo que Dios ha hecho, todo lo que Dios nos ha dado. Yo no entiendo. De hecho, hay cosas que yo sigo sin entender. Discúlpenme, yo soy medio bruto, pero yo no entiendo cosas, hermano. Yo no entiendo por qué algunos cristianos en diciembre se pierden de la casa de Dios. Yo no entiendo eso. Disculpen mi burrada, pero yo soy bruto. Yo no entiendo. Hay gente que fue fiel. Pero llega diciembre, se perdieron. ¿Y sabe cuál es la excusa barata de algunos? Es que estamos en buena temporada. Estamos buena. ¿No debería de ser todavía mayor tu gratitud en venir a adorar a Dios? No, es que no puedo cerrar mi negocio. No puedo. Dejo de vender, dejo de producir, dejo de ganar. No, hermano. Si Dios nos corona en el mes de diciembre con sus bienes, pues yo debería ser más agradecido. Con mucha más razón yo debo ser agradecido. Hay un solo versículo del que no prediqué. ¿Se dio cuenta cuál es? Y con ese voy a cerrar. El versículo 1. ¿Y por qué lo dejé de último? Lo dejé de último porque en ese versículo hay una enseñanza que yo quisiera terminar con ella, para que todos entendamos que Dios nos bendice, pero también nos pide. Versículo 1, verso 1. Tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. ¿Qué era un voto? Era algo que la persona se había comprometido con Dios a darle, a traerle, a honrarlo. Eso es un voto. La Biblia dice que Jacob, el nieto de Abraham, hizo un voto con Dios. Solo si me lo ponen en la pantalla, Génesis 28:20, por favor. Jacob hizo un voto, un pacto, un compromiso. No es que hoy nosotros hagamos pacto, no, es un compromiso que yo hago con Dios. En Génesis 28:20, Génesis 28:20 dice: e hizo Jacob voto. Ese es un compromiso que él hizo con Dios, diciendo: si fuere Dios conmigo, ¿qué es lo que necesitamos? Dijimos su presencia, ¿verdad? Si fuere Dios conmigo y me guardare de este viaje en que voy, y me diere pan para comer. ¿Nos ha dado Dios pan para comer? Y vestido para vestir. Y si volviere en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me diere, ¿de qué? De todo lo que me diere, ¿qué dice? El diezmo apartaré para ti. Ojo, ojo. Esta es la segunda vez que la Biblia habla de diezmo. Génesis 28 es la segunda vez. La primera vez que la Biblia habla de diezmo es cuando Abraham dio los diezmos al sacerdote Melquisedec. Entonces hagámonos una pregunta: ¿quién le habrá enseñado a Jacob de diezmo? Su abuelo Abraham. ¿Aló? Nadie sabía de diezmo, solo Abraham. ¿Cómo Jacob sabía de diezmo? Su abuelo Abraham le vio enseñado. Y aquel hombre que va huyendo y tiene aquella noche, se queda a dormir allí, él tiene sueños, ve ángeles bajar y subir, y aquel hombre sabe que allí está la presencia de Dios, y aquel hombre hace un voto, hizo un compromiso: Señor, si tú me llevas, si me traes, si me provees, si eres el que mi proveedor, Señor, tú serás mi Dios, yo te voy a servir, y yo hago un voto hoy, Señor, de todo lo que me dieres. No lo voy a dar todo, no,
Porque Dios nunca nos pide todo. Él sí lo da todo, pero no nos pide todo. De todo lo que me diera, Señor, yo voy a apartar un 10% para ti. Ahí está un compromiso, hay un voto. Una mujer llamada Ana hizo un voto con Dios. Ponérmelo por favor en la pantalla, 1 Samuel 1:11. Ana era una mujer estéril. Llevaba años pidiéndole a Dios un hijo. Hasta que esta mujer hizo un voto con Dios. Oiga, hasta que esta mujer hizo un voto con Dios, Dios trajo la respuesta. Hasta que ella hizo un voto, un compromiso con Dios, Dios trajo la respuesta. En 1 Samuel 1:11, voy a ir directo al versículo 11, dice así: e hizo voto, Ana hizo un voto, ahí está la palabra, hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón. No me vas a dar lo que, yo quiero un hijo varón. ¿Cuál era el voto? Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Esta mujer hizo un voto con Dios y le dijo: Señor, si tú me das un hijo varón, yo te lo voy a dedicar. Mucha gente no sabe algo de Ana. Hay muchos de ustedes que no saben esto de Ana. Cuando Ana quedó embarazada, tuvo a su hijo Samuel y lo crió hasta que lo destetó. ¿A qué edad? Podríamos pensar 3 años, 4 años. Podría ser, no sé, 4 o 5 años. Hay niños que llegan a grandecitos y ahí están todavía pegados. Pero Ana, cuando lo destetó, algunos de ustedes no saben esto, alistó sus pañales, su ropita, alistó sus juguetitos, si acaso tenía, alistó todo y fue al templo a dejárselo a Elí, porque estaba cumpliendo su voto con Dios. Dedicárselo a Dios no es como algunos de nosotros decimos: yo vengo aquí a dedicar a mi hijo a Dios y yo vengo para que Dios. No. El compromiso que hizo Ana es: Señor, tú me das ese hijo y yo te lo voy a dar a ti para que te sirva a ti. Ana, a ese bebé, a ese niño, se desprendió de su hijo y lo dejó en el templo. ¿Y quién lo crió? Lo crió Elí y los hijos de Elí. La familia de Elí crió a Samuel desde chiquito. Ana llegaba al templo una vez al año, porque a donde ella vivía era muy lejos. Una vez al año llegaba a ver a su hijo. La pregunta es: ¿usted cree que es fácil que una madre, una mujer que no tiene hijo, ahora que Dios le da un hijo, ahora se va a desprender de él? ¿Aló? Eso es un compromiso. ¿Sabe qué es lo que nos pasa hoy a nosotros? Asumimos compromiso con Dios cuando estamos en apuro, cuando estamos pasando momentos terribles, cuando estamos pasando desiertos y le prometemos a Dios: yo te serviré, yo voy a ir, yo voy a entrar al discipulado, si tú me sacas de esto, yo voy a serte fiel con mi diezmo, yo voy a serte fiel, Señor, con esto, yo no voy a dejar de servirte, Señor, si tú me provees, si tú me sanas, si tú me ayudas, si tú, Señor, haces esto en mi hogar, mi matrimonio. Le prometemos cosas a Dios, pero cuando llega el momento de cumplirla, ahí es donde está el problema. El salmista hizo voto con Dios y él lo está cumpliendo. Tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. ¿Qué voto hizo usted este año, hermano? Debería de pensar. ¿Qué compromisos asumió este año con Dios, entre usted y Dios? Hermano, cúmplalo. Termine este año, pero cumple su voto, cumple su compromiso. Porque si hay algo que a Dios le agrada, es que todo lo que nosotros le decimos a Él, lo cumplamos. Amén, mis hermanos. Así que esta mañana denle la gloria al Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Yo le he dicho a Dios: Señor, yo te quiero servir hasta el último día que yo viva.
Te quiero servir. Te quiero servir, Señor. Claro, no como Samuel, porque a mí se me pasa la navaja todos los sábados. A Samuel no le pasaba la navaja porque era un voto de nazareo. Era dedicado al Señor. Inclina tu cabeza ahí donde estás y vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por la palabra.